Muchas gracias. Hemos escuchado personas en representación de lo que ha sido la política en estas décadas y además de tener presente a personas como don Rodolfo Martín Villa, que fue clave en la organización del Gobierno, los ingenieros de la transición. Adolfo Suárez estaba al frente, pero los ingenieros de la transición eran ellos, eran, entre otros, Fernando Abril Martorell, Rodolfo Martín Villa y era, desde luego, Rafael Calvo Ortega. Gracias por esas aportaciones, porque nos sitúan en lo que queremos aprender de entonces para utilizarlo ahora, porque la situación de España pues, es realmente complicada. Como sociedad civil por el debate se hubiera podido elegir a distintos representantes. Vamos a presentarlos ahora. Por ejemplo, en la sala pues, tenemos a Paloma Gázquez, que es la presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Civiles, o está Francisco Calpardo, que es el presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Está también Aurelio Delgado, de la Asociación de Defensa de la Transición. Debíamos ser 4 y 4. Y hemos pensado que podíamos elegir 4 áreas concretas para expresar en relación con los pactos de la Moncloa lo que podría ser una llamada a que los partidos políticos tengan unos pactos en el momento inmediato en que les sea posible. Fíjense que estos se firmaron en octubre, por tanto, pocos meses después del 15 de junio de 1977, pues en el primer momento en el que procesalmente sea posible después de las próximas elecciones. Y hemos elegido 4 ámbitos de trabajo y a sus representantes. El ámbito del mundo de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos y del trabajo, que estará representado por el presidente de ATA, Lorenzo López Amor, más de 1 millón o 1,5 millones, yo no sé, de afiliados, realmente muy importante. 3 millones de trabajadores autónomos en España. El mundo de la sanidad, Amelia Amezcua es la directora de la Fundación del Sindicato de Enfermería. Jorge Ruiz es el líder de Maldita Nerea, pero es una persona enormemente interesada por el mundo de la educación y nosotros queremos que la representación de la sociedad civil sea transversal. Queremos que haya médicos, farmacéuticos y enfermeras. Queremos que haya catedráticos universitarios y maestros de escuela. Queremos que haya profesores interesados por la cercanía de la enseñanza, y él es logopeda y maestro de dicción. Y el mundo, en este caso, de la voluntad de que en España tengamos el Pacto por la Justicia, representado por Sonia Gumper, que es la presidenta del Colegio de Abogados de Madrid. Podríamos haber hecho otro tipo de composición, pero nos parece que esas 4 áreas encajan bastante bien con lo que se hizo en los pactos de la Moncloa y, desde luego, son una muestra, no total, por supuesto, de lo que pedimos que se haga en los próximos pactos, se llamen como se llamen, para sacar al país del atasco en el que se encuentra. Vamos, en primer lugar, Lorenzo, si te parece, al mundo del trabajo. Adelante. Pues muy bien, buenas tardes y, en primer lugar, encantado de compartir este debate, digamos, con políticos y con personas que fueron capaces de llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos, que son fruto del desarrollo de nuestra sociedad civil de hoy. Es verdad que la política de aquel entonces a hoy ha cambiado. Es verdad también que la forma de hacer política ha cambiado. Y creo que también la actitud de muchos políticos también ha cambiado. Lo que es triste es que en estos momentos, como he oído antes, algunos no aparquen la simbología o la pertenencia a los partidos políticos que pertenece cada uno para no ser capaces de llegar a grandes consensos y a grandes acuerdos. Yo sí pienso que este país tiene que alcanzar vía ese diálogo grandes consensos y grandes acuerdos. Por ejemplo, como Rafael Ortega decía, Calvo Ortega decía, hay que llegar a acuerdo en materia de empleo, porque es fundamental. También hay que llegar a acuerdo en materia de educación, sanidad, en materia de la justicia. Pero yo creo que todo parte para que se pueda llegar, y coincido en lo que se ha dicho aquí, para que se pueda llegar a otro acuerdo, parte porque en esta sociedad haya empleo. Si hay empleo, desde luego hay recaudación, y si hay recaudación se puede mantener el bienestar social, se puede mantener una buena sanidad, una buena educación y, desde luego, mejorar y mucho nuestra justicia. Por tanto, creo que el empleo tiene que ser el eje transversal, y es triste que tengamos
y se hayan visto desde aquel entonces varias reformas laborales, que se hayan visto multitud de leyes en materia de empleo, pero que pocas, por no decir ninguna, han salido con consenso y acuerdo o unanimidad de la Cámara. Todas han sido a lo mejor acordadas con interlocutores sociales, pero vemos que hay una reforma laboral en estos momentos que puede ser más buena o más mala, pero que está volviendo poquito a poco a generar empleo, que es una reforma laboral que para los autónomos y las pequeñas empresas, porque es la primera vez que esa reforma laboral o que esa normativa laboral entra en un gran dilema, que es el tamaño de la empresa. Pues para los autónomos y para las pequeñas empresas está permitiendo perder el miedo a contratar y volver a contratar. Y vemos que de cara a unas elecciones hay quien plantea pues, que hay que derogarla. Yo creo que lo importante es que en materia de empleo hay que sentarse a hablar. Y no hablar, y no uno decir una cosa y el otro decir hay que cambiarlo porque no sirve, sino buscar el término medio. La sociedad civil, y yo estoy acostumbrado a sentarme con centrales sindicales, estoy acostumbrado a sentarme con empresas, con empresarios. A veces qué fácil para nosotros es llegar a acuerdos, qué fácil es renunciar a postulados para buscar ese acuerdo. No entiendo por qué a lo largo de esta legislatura no se han conseguido esos grandes consensos en algo tan fundamental, teniendo en cuenta que estamos por encima de un 20% en tasa de paro, que tenemos un desempleo juvenil que supera de largo el 45% y que no hayamos sido capaces de llegar a estos acuerdos. Yo también creo que la Constitución española, esos pactos de la Moncloa del 78 y ese Estatuto de los Trabajadores del año 80 hay que reformarlo. Y claro que hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque venimos de unas relaciones laborales ya arcaicas y obsoletas, donde estaba el proletario y estaba el patrón. Hoy, en nuestro mundo laboral, hay una figura cada vez mucho más fuerte, que es la figura del autoempleo y del autónomo. Si hoy el 33% de la sociedad americana son autoempleados, pues no es lógico que en pactos sociales, en acuerdos sociales, entre los interlocutores sociales, no figuren los representantes del colectivo de autónomos, que cada vez va a ser mayor. Yo creo en una concertación y en un diálogo de la sociedad, no en una concertación y en un diálogo social. Creo que en estos momentos la sociedad, el mundo del trabajo ha avanzado tanto que hay que darle voz al tercer sector. Hay que darle voz a la economía social, hay que darle voz a los autónomos, hay que darle voz a los representantes de las empresas y, cómo no, hay que darle voz a los representantes sindicales. Pero todos tenemos que remar unidos. El diálogo social tiene que dejar de ser un diálogo social y empezar a ser un diálogo de toda la sociedad. Porque a toda la sociedad lo que nos preocupa en estos momentos es el empleo, nos preocupa la sanidad, nos preocupa la educación y nos preocupa tener una justicia digna para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el Congreso de los Diputados, cuando presentamos en una sala del Congreso de los Diputados a finales de abril Sociedad Civil por el Debate, vieron distintas intervenciones y, por ejemplo, del mundo de la sanidad, pues intervino Marisa Mesa, que es además de médico, una empresaria sevillana que está desde el primer momento con nuestra asociación sin ánimo de lucro. Quienes nos acompañaron en el Senado vieron allí la intervención del presidente de la Organización Médica Colegial, que intervino también en apoyo de esta asociación. Quienes pudieron seguir hace poco el Congreso de Mentes Brillantes, la pasada semana, vieron que en nombre de la Sociedad Civil por el Debate intervenía Cristina Spa, que es farmacéutica, en este caso en los laboratorios, y por eso hemos querido también que la enfermería estuviera representada, porque queremos representar todos los sectores, pero no solamente de un modo horizontal, sino también de un modo vertical. Y por todas esas razones nos ha parecido que era muy importante que tomara la palabra la enfermería y, en este caso, Amelia Mescua, como directora de la Fundación del Sindicato de Enfermería. Cuando quieras. Gracias, Manuel. Yo me lo he traído escrito para que no se me olvide nada e intentar cumplir el tiempo. Lo primero que quiero deciros es que estoy encantada de participar hoy en este acto y tener esta oportunidad de compartir en voz alta, muchas de mis inquietudes. Me van a permitir que comience mi intervención contándoles algo más sobre mí antes de trasladarles mi particular punto de vista.
Los pactos de Moncloa cumplen estos días 38 años y yo no hace ni un mes cumplí los 39, lo que significa que afortunadamente he crecido en una democracia construida poco a poco, al igual que el estado de bienestar, gracias a la transición. Un proceso de crecimiento y desarrollo, de participación y de diálogo que impregna este periodo en España y en el que muchos de ustedes, como nos han contado, han podido participar activamente en su vida adulta. Mi vida y la de muchos millones de españoles, ya que somos la generación del baby boom, ha discurrido en paralelo a ese proceso de cambio y de transición. Es cierto que hemos crecido disfrutando de las conquistas de la nueva ciudadanía que nuestros adultos abanderaban y que ofrecía el nuevo estado de bienestar democrático. Nos han regalado muchos logros, pero también es cierto que hemos crecido en una transición constante, con la incorporación en nuestro día a día y en poco tiempo de muchos cambios. Y les quiero poner un ejemplo del impacto constante de los cambios en mi día a día. Yo nací en Madrid y siempre he vivido en Vallecas, en Entrevías, concretamente en la calle donde estaba el ambulatorio, ese consultorio donde se ubicaba el practicante, el pediatra, el médico de cabecera y donde te llevaban cuando estabas mal o si estaba abierto y si no, corriendo a la casa socorro. A principios de los 90 cerraron nuestro consultorio y nos construyeron el centro de salud, con consultas de enfermería, medicina, pediatría, odontología, con la matrona, un trabajador social, un fisioterapeuta y con un pequeño gimnasio. Salta a la vista que el cambio estructural es abismal, pero también lo es el cambio cultural en el uso que los ciudadanos comenzamos a hacer de estos servicios. A este centro de salud ya no solo acudimos cuando estamos enfermos. Fijémonos en los niños. Mis hijos acuden periódicamente ya desde el embarazo con la preparación al parto y luego a las revisiones del niño sano, al programa de vacunación y se les ha hecho un seguimiento desde la prevención y promoción para que se desarrollen sanos. Es decir, la salud pasó de ser un estado excepcional en las personas a constituirse en un derecho de todos los ciudadanos y accesible para todos. Y como tal, implica ir adaptando los servicios y las prestaciones a las demandas cambiantes y a las necesidades sentidas de la población. Mis hijos se extrañan y a veces se ríen cuando todavía nos oyen decir a los yayos y a mí que hemos ido al consultorio. Pero no les parece raro que haya una matrona, ni un trabajador social, ni que la enfermera esté en una consulta separada del médico, ni acudir al centro de salud, aunque no estén malitos y no se encuentren mal, o que venga la enfermera al cole no a pincharles, como nos hacían a nosotros con las vacunas, sino a enseñarles los desayunos saludables y los primeros auxilios. Hablando de hijos y de generaciones futuras, lo que sí nos une a cualquier generación es que todos hemos soñado con que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. El imaginario de los ahora padres y abuelos incluye el disfrute de todas las conquistas en derechos e igualdad de oportunidades en las siguientes generaciones. Y si bien en mi generación podríamos afirmar que ha sido así, yo he disfrutado de mejores oportunidades que mis padres para acceder a un nivel de estudios, condiciones de vivienda y servicios de salud, no estoy segura de las generaciones venideras. Por cómo están sucediendo los últimos años en nuestro país, nos encontramos por primera vez a una generación de adultos que vivirán en peores condiciones que sus padres. Me gustaría que fuera una suposición mía, pero los estudios y la realidad que todos vivimos evidencian esta hipótesis. Y no quiero entrar en culpas, ni en recortes, ni en crisis, porque son cuestiones muy abstractas y de tal grado de complejidad que dichas así se nos escapan al control. Todos conocemos los recortes en vacunas, en la limitación en el acceso a tratamientos quimioterápicos, etcétera. Muchos ejemplos que ilustran lo que les digo, que mis hijos no disfrutarán de las mismas oportunidades que yo. Y voy a volver al ejemplo de mi vida cotidiana y de cómo mi ambulatorio se transformó en mi centro de salud. Abierto en el año 94 con todos los servicios y consultas que les he mencionado, ahora en el 2015 carece de herramientas suficientes para dar respuesta a los problemas de salud de la población. El centro donde se proporciona salud tiene que transformarse no solo física, sino funcionalmente y crear una cartera de servicios acorde a la sociedad actual. Una sociedad en la que los problemas de salud prevalentes se deberían resolver eficazmente en estos centros, que son los accesibles. Yo esperaría que tras 20 años funcionando, mi centro de salud ahora
disponga de una consulta única para atender a los pacientes crónicos y dependientes, que evite el deambular del paciente de consulta en consulta, elimine las estancias hospitalarias y las pruebas diagnósticas innecesarias. Los pacientes necesitan más visitas a domicilio y cuidados en su entorno, y contar con un equipo multidisciplinar que aborde el caso y que plantee una única estrategia y un único plan de cuidados para su cronicidad y dependencia. A mí me gustaría ver que mi centro de salud dispone de un bus de observación para administrar tratamientos de día, como una rehidratación a un anciano o a un niño, con su vigilancia y recuperación, para luego continuar con su vida normal sin precisar más y evitarles el ingreso, los riesgos de infección por la hospitalización y el miedo que pasan cuando les mandas al hospital. Me gustaría ver que mi centro ofrece cuidados paliativos a todos los pacientes que lo necesitan. Cada año se publican informes con datos alarmantes. Solo la mitad de los pacientes que lo precisan acceden a cuidados paliativos. La gente se está muriendo en muy malas condiciones sin que esto parezca preocuparnos. Me gustaría que mi centro de salud contara con una unidad del dolor, porque el malestar que más aqueja a nuestra sociedad es el dolor, por ejemplo, el dolor lumbar. Un equipo que abordase este problema tan invalidante para el desarrollo de una vida normal más allá de la medicalización del problema. Y me gustaría que mi centro de salud contara con una unidad de salud mental. Los suicidios son la primera causa de mortalidad accidental en España y provocan más muertes que los accidentes de tráfico, los laborales, los asesinatos y los homicidios juntos. La ansiedad y las depresiones son problemas con una incidencia cada vez mayor. Los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, cada vez afectan a más jóvenes, igual que la adicción a drogas. ¿Y acaso todas estas personas con todos estos problemas no tienen derecho a la salud? ¿Será sostenible una sociedad con un grado de dependencia tan alto, con muchas situaciones de exclusión social y con tal grado de invalidez para el desarrollo de una actividad laboral? Sé que muchos estarán pensando que soñar está muy bien y que todo esto que yo estoy contando no entra en el presupuesto. Pero no soy yo quien les asegura, sino que son los estudios publicados los que señalan que el problema de nuestro sistema de salud no es un problema de falta de inversión, es un problema de distribución del gasto. El ejercicio de una excesiva medicalización de la asistencia y el hospitalocentrismo que impregna nuestro sistema sanitario son los causantes de todo esto. Acabo. Pero claro está que esto lleva funcionando así nada más y nada menos que 30 años y superar esta inercia es muy difícil, pero no imposible. Si fuese posible ese cambio que yo viví de mi ambulatorio al centro de salud, el paso de dar cobertura en situaciones de enfermedad a garantizar el disfrute de una vida sana y la aplicación real de la salud como derecho fundamental, ¿por qué no va a ser posible ahora? Si la estrategia para conseguirlo fuese clima de diálogo y de consenso, esa armonización de fuerzas políticas y sociedad civil, pues entonces creo que el momento reclama volver a caminar en esta dirección y volver a pactar el cambio. Tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos y nuestros nietos no disfrutarán de las conquistas alcanzadas y no hacer nada por evitarlo o no, ni tan siquiera intentarlo nos convierte en cómplices de lo que ocurra. Esta es mi visión personal, forjada con mi trabajo en estos 17 años como enfermera en el sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia Amezcua. Como decíamos, en el mundo de la educación queremos tener en sociedad civil, y tenemos catedráticos, profesores de enseñanza media, maestros de escuela y personas que se acerquen también al problema de la educación. En este caso, el que toma la palabra es un músico importante, el líder de Maldita Nerea, pero muy preocupado por los asuntos de la educación. Jorge, cuando quieras. Bueno, lo primero, gracias por darme esta oportunidad de vida. Me siento muy honrado de estar aquí, la verdad, y poder escuchar a personas de referencia en mi sociedad, en mi comunidad y que han formado parte de mi historia de alguna manera, porque yo era un bebé cuando se firmaron los pactos de la Moncloa. Así que oíros y escucharos hablar no solo me emociona, sino que me hace involucionar emocionalmente hablando a los momentos en los que la vida que yo viví, ¿no? Así que pido un aplauso por vosotros y muchísimas gracias por lo que nos habéis dado. Un aplauso para ellos, por favor.
Para hablar de educación hay que hablar de creatividad, así que me había preparado aquí un montón de apuntes, pero después de varias frases que habéis comentado, voy a dejarme llevar por el corazón y por la intuición y no por la parte más racional y rígida de la preparación. Para hablar de educación siempre hay que hablar de emoción, de lo que nos mueve, ¿verdad? Y desgraciadamente lo que mueve el sistema educativo ahora mismo es el mercado. Cuando hablamos de educación hay que hablar de ética. Como decía Emilio Lledó hace unos días en la televisión, la ética entendida como la raíz ethos, la guarida, el refugio, el lugar en el que hacemos que todo sea mejor para nosotros mismos, ¿verdad? Donde nos sentimos seguros. El sistema educativo actual, y no solo en España, sino fuera, marca la excelencia, lo marcan criterios académicos y no criterios éticos, entendidos como lo mejor para ti mismo. Cualquier empresa, cuando quiere mejorar su productividad, porque ahora, desgraciadamente, en este país hablamos de sistema productivo y también se habla de educación ahí. Cuando hablamos de mejorar la productividad de una empresa, siempre se habla de preguntarle a los individuos para que den lo mejor de sí mismos. Hablamos de empresas modernas que tienen la vocación de subsistir. El problema es que los criterios no los puede marcar el mercado, sino que hay que hablar de otras cosas muchísimo más esenciales que el mercado. Hay una frase que ha dicho aquí uno de los maestros que es: los avances políticos, si no van acompañados de avances económicos y sociales, son flor de un día. Yo, desgraciadamente, como hijo de estos pactos de la transición y de la transición de mi país, pues he cambiado de leyes educativas unas cuantas veces, hemos perdido la cuenta, y educamos personas para sobrevivir en un ecosistema que es el mercado, pero ya no les enseñamos a vivir. Ninguno de los cambios que nos propongamos en el futuro, y ahora hablo como padre, ninguno de los cambios se va a sustentar en el tiempo si no conseguimos un pacto social por la educación. Esto está en boca de todos y lo sabemos, pero necesitamos liderazgo en ese cambio, en ese pacto social por la educación que nos permita arbolar el resto de cambios en la sanidad, en el empleo, en la industria. Siempre parten de los niños. Es como esta gran frase de que el agua siempre hierve por abajo. No hierve ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro, ni por la superficie. Siempre y siempre hervirá por abajo. Desde ese punto de vista, como hijo de esos pactos de la transición, del sustento, de la democracia que creasteis, que crearon nuestros padres, ya mantenida, necesitamos realmente un liderazgo en esos pactos por la educación que sustenten el futuro, ¿no? Que es el lugar en el que vamos a vivir. Y ese liderazgo, desgraciadamente, la clase política no ha sido capaz de sostenerlo. Entonces, quizás tengamos que sentarnos, la sociedad civil y otros agentes, entre ellos probablemente sea el jefe de Estado, el que diga: dejadme que lidere esto. La educación no se toca en el futuro, porque si no, no vamos a vivir en el país que pretendemos todos vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y tiene la palabra ahora también en representación de la sociedad civil y obviamente de la entidad que preside dos. Preside el Colegio de Abogados de Madrid, 77.000 colegiados, y también la Intercolegial de Madrid, que es la reunión de todos los colegios profesionales de Madrid e incluso de los que son nacionales y que están representados solo, por tanto, en Madrid. Sonia Gumper, cuando quiera. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es saludar a los miembros de las asociaciones de exparlamentarios, exdiputados y senadores, y también reconocer el papel que tuvieron los protagonistas de la transición en la persona de don Rodolfo Martín Villa, al que considero un honor tener en esta sala por todos ellos. No, el Colegio de Abogados de Madrid y todas las profesiones
tenemos una responsabilidad especial como parte de la sociedad civil en unirnos o en apoyar la sociedad civil por el debate, porque creemos que los colegios profesionales son una voz muy cualificada dentro de la sociedad civil por dos motivos fundamentales. El primero es que somos técnicos y el segundo es que somos independientes, y como no podía ser de otra forma, nos hemos incorporado y además con ilusión en la sociedad civil para el debate. Yo quisiera, en primer lugar, compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la oportunidad de lo que aquí se plantea precisamente en estos momentos. Yo creo que estamos en un momento de exigencia y de necesidad de cambio, quizá no equiparable al que se produjo en el año 97, pero sí, desde luego, el de mayor envergadura económica, social y política desde la instauración de la democracia. Desde un punto de vista económico, la coyuntura actual es por lo menos de tanta gravedad como lo fue la crisis del petróleo que afectaba a España en el año 77. Desde el punto de vista social, el desempleo, que tiene unas cotas igualmente alarmantes, y los estragos de la crisis financiera, me refiero a los desahucios, me refiero a las ejecuciones hipotecarias, me refiero a los preferentes, están sacudiendo a la ciudadanía y además a la ciudadanía más vulnerable. Y todo esto además mientras descubrimos que la corrupción parece que se ha instalado en nuestro sistema. Y desde una perspectiva política, porque se están propugnando desde diversos ámbitos la revisión del modelo constitucional, no solamente desde las propias autonomías, sino también desde algunos partidos políticos. Y ha quebrado el sistema del bipartidismo tradicional porque la sociedad civil cuestionamos que los partidos políticos principales nos representen. Prueba de ello es el ascenso que han tenido nuevos partidos políticos al poder y partidos que surgen de plataformas civiles y de movimientos civiles, y prueba de ello mismo es esta propia sociedad civil para el debate, en que nosotros tenemos todos la percepción de que necesitamos reclamar consenso y de, como decía Pedro Bofill, reclamar confianza. Yo diría no generar, sino en este caso recuperar la confianza. En resumen, que estamos en una situación de falta de estabilidad, de incertidumbre y de un deterioro del sistema o del modelo actual que bien merece que todos nos paremos, como pasó en el 77, y cuando digo todos me refiero a partidos políticos por descontado, me refiero a comunidades autónomas, me refiero a trabajadores, me refiero a organizaciones empresariales, a consumidores y usuarios y, por supuesto, y como no, a los colectivos profesionales, para que consensuemos las prioridades de determinados bienes, de intereses, de derechos civiles que teóricamente son fundamentales según nuestra Constitución, pero que hoy en día no están garantizados y no sirven a los ciudadanos, no nos sirven a los ciudadanos. A mí me toca hablar, evidentemente, de justicia. Y en justicia se produce una paradoja, y es que todos estamos de acuerdo en que la justicia no funciona y todos estamos de acuerdo básicamente en que lo que necesita son más recursos materiales y humanos, pero esta situación está así desde hace 40 años, porque la justicia ha sido en todos estos años la gran olvidada y en la que no se han hecho las reformas necesarias ni las inversiones necesarias. Yo digo, comparto plenamente que es lo que se requiere, son medios humanos y materiales, se requiere más dinero, pero no solamente eso. Yo me he marcado dar aquí, a efectos del Pacto de Estado para la Justicia, dar unas líneas generales de lo que sería el gran Pacto de Estado por la Justicia. Lo primero que hace falta es un proyecto global. Creo que debemos priorizar la justicia, que ya le toca después de 40 años. Tenemos que diseñar un pacto global de reforma de la justicia a largo plazo, no cortoplacista, que contemple la justicia como servicio para y por los ciudadanos, con el ciudadano en el centro, integrando sistemas alternativos de resolución de conflictos, singularmente de la mediación, que prevea un servicio integral a las víctimas y que se adapte a lo que demandamos los ciudadanos y a lo que demanda el concepto moderno de la justicia. Requiere, como ha dicho Rafael Calvo, y eso no puedo más que convertirlo, una inversión adecuada y además constante en el tiempo, que no esté sujeta a recortes o a incumplimientos por cambios de gobierno o por razones políticas.
Una medida muy concreta es que alcancemos la media de los juzgados y tribunales europeos. Tenemos la mitad de los juzgados que tienen el resto de Europa, y en Europa nos fijamos cuando nos conviene. Los políticos se fijan en Europa cuando les conviene, pero cuando no les conviene no se fijan en Europa. Necesitamos espacios físicos judiciales dignos. Les estoy hablando de tener espacios judiciales con ratones, con humedades, y yo estoy hablando de ir, aparte de solucionar ese problema, de tener espacios que integren servicios, como he dicho antes, de atención integral a las víctimas o de mediación, y en fin, de todo eso. Necesitamos un sistema de justicia que sea igual y que establezca criterios de igualdad para todos los ciudadanos, porque las transferencias de las competencias a las comunidades autónomas han generado una situación de desigualdad. Y les pongo un ejemplo muy claro. En materia de justicia gratuita, no es lo mismo ser un ciudadano catalán o vasco que ser un ciudadano de Madrid o de Andalucía para recibir un mejor o peor servicio de justicia gratuita, porque se destinan más o menos recursos a la justicia gratuita, los de los más necesitados, seguro en qué comunidad autónoma se esté. Hay que mejorar las leyes procesales básicas. Tenemos unas leyes de enjuiciamiento civil que, como ustedes saben, es del año 2000 y que en 15 años ha sufrido 30 reformas, que es una media de una reforma cada 6 meses. Tenemos una ley concursal de 2003 que ha sufrido en 12 años 28 reformas. Tenemos una ley de jurisdicción contenciosa administrativa un poquito más antigua, del 98, que ha sufrido 27 reformas. Y tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es de 1882, es antigua, pero que se ha ido remodelando a pedazos, a retazos, y que desde luego ya solo por su fecha pedía una revisión integral. Todas estas reformas de las leyes materiales básicas, como han dicho quienes me han precedido en la palabra, vale para todos los ámbitos, se tiene que hacer por consenso y nunca por mayorías absolutas, y eso solamente con el fin de garantizar su estabilidad. Los abogados defendemos que desde hace mucho tiempo tenemos en exclusiva la defensa de la justicia gratuita como si fuera una cosa nuestra. Queremos, además, y estamos desde hace mucho tiempo propugnando la necesidad de una ley orgánica de derecho a la defensa. Queremos, lo decía ya antes, dignificar la justicia gratuita y el turno de oficio. Es un servicio público para quienes no tienen posibilidades de litigar, tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos o de defenderse cuando son atacados en su patrimonio o en sus bienes. Necesitamos que esto se reorganice, se preste debidamente y se dignifique. Creemos, además, que hay que reformar el sistema de elección de los altos cargos del Poder Judicial, de los órganos de gobierno del Poder Judicial y de los órganos superiores, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Desde luego, nosotros creemos que el papel ahí de los jueces ha de ser relevante, pero también tiene que haber un sistema. El actual no funciona y prueba de ello es que está permanentemente en la prensa, en la que no solo participen los poderes políticos o el poder político, sino que participe también los propios jueces o los ciudadanos. Buscar alternativas en sistemas de derecho comparado o buscar fórmulas novedosas, ¿no? Una de ellas sería evitar, en todo caso, la concentración de poder en una instancia de un poder. Y estas serían unas de las cuestiones que encontraríamos esenciales en un debate de un pacto global por la justicia, que me permito señalar que no deja de ser más esencial que el derecho a la sanidad o a la educación, pero lo cierto es que la justicia es la puerta de acceso a todos los demás derechos cuando esto se nos han negado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Como ven, son distintas expresiones, podríamos haber traído otros ámbitos, pero estos quizás sean los más llamativos, en los que la sociedad civil está presentando unas demandas y se lo presenta a los partidos políticos. Sociedad Civil por el Debate organiza este tipo de encuentros precisamente para estimular a la sociedad a que dé ese paso al frente. Por ejemplo, muy recientemente tuvimos un magnífico debate en el que reunimos a 5 científicos con 5 políticos, y fue magnífica la conversación para ver que un país, como se dijo allí, no es que por ser rico investigue, sino que no son ricos ninguno de los países que no investigan.
O, por ejemplo, cuando dijo un político, en este caso de UPyD, Carlos Martín de Gorriarán, no se hace caso a la ciencia porque no da votos. Nadie está pendiente de esta cuestión. Bien, nosotros queremos plantear desde la sociedad civil que es hora de acelerar el paso, de que no estén pendientes en el mundo del trabajo, de la sanidad, de la educación, de la justicia y en tantos otros ámbitos como podríamos haber traído aquí, ese tipo de embarrancamiento en el que no se dan pasos quizá, y se ha aludido, por el cortoplacismo. A mí me ha impresionado las intervenciones que han habido aquí y creo, ya se ha citado en algún momento a Rafael Calvo Ortega, que ha dicho un resumen muy claro de lo que había entonces, y nos tenemos que preguntar si existe ahora, la exdiputada María Izquierdo, cuando ha dicho: todo aquello lo hicimos por consenso, con transparencia y con lealtad institucional. Consenso es lo que estamos reclamando para que haya cambios. Transparencia la exigimos porque se ha ido todo enmascarando y hay muy poca transparencia. Y lealtad institucional brilla por su ausencia y, desde luego, está a la vista de que no se ejerce ni entre comunidades autónomas y Estado, ni entre unos partidos políticos y otros. Todo eso me parece que por parte de lo que se ha planteado en el ámbito de los políticos como gran enseñanza, y tomamos buena nota y estudiaremos todas aquellas cosas que se nos ha dicho aquí, y ha habido algunas citas a lo que ha dicho el exministro Calvo Ortega, consenso, transparencia y lealtad institucional, me parece que son algunos elementos absolutamente imprescindibles para que podamos recuperar el pulso del país y además con rapidez. Si quieren que haya alguna intervención más de un lado o del otro, porque se nos ha ido un poquito el tiempo, me gustaría, quien quiera intervenir de este lado, si quiere hacer alguna intervención, resumen de posiciones, de lo que le parece las peticiones de la sociedad civil y también la sociedad civil, algún comentario más allá del mío sobre esta cuestión. ¿Quiere intervenir alguno de ustedes? María. Sí. Incidiendo en la necesidad de retomar el presente, el momento actual, quiero recordar que, además, los pactos de la Moncloa y los acuerdos que de ellos se derivaron fueron políticas de conjunto. Son políticas que unen, que afianzan la unidad. Esto es importante porque hace días, pues ya hablando, que se empieza a hablar socialmente, la ciudadanía, los partidos políticos, de los futuros pactos, e inevitablemente, a veces, desde algunos de los protagonistas, ya marcaban el camino bilateral. Esto no es. Es decir, estamos hablando de estos acuerdos económicos, políticos, y siempre es una visión de conjunto. Son acuerdos de conjunto, de todos, y que ahora, además, dada el desarrollo, la participación ciudadana, menos mal, que antes no era así, lamentablemente, ahora van a ser distintos, van a ser mucho más participativos, más ricos. Pero, en segundo lugar, cuando hablamos de pactos, pactar es ceder. Es decir, detrás de los pactos hay grandes cesiones. Tenemos que ser siempre los artífices de los pactos generosos, dispuestos a ceder. Por recordar lo más gordo de los acuerdos autonómicos, es que los acuerdos han sido importantes, pero también presentes en esos acuerdos estaba la enorme discrepancia, diferencia y desacuerdo de la autonomía andaluza, del acceso mediante referéndum. Y todo eso está implícito cuando hablamos de grandes acuerdos políticos, es también grandes cesiones y la capacidad, porque ese es el arte de la política, justamente de avanzar superando lo que nos separa, resolviéndolo. Ahí está la consulta ciudadana, siempre muy útil, el referéndum, el 28F, cómo se desbloqueó la autonomía. Todo eso es la política de acuerdos. Y simplemente recordar que esta es la mejor política porque
la política con mayúscula es el arte de lo posible. Gracias. Con mucha brevedad, Pedro, porque me gustaría que alguien de aquí tomara la palabra. Con muchísima brevedad. Es que nos han convocado aquí para el alcance de pactos por el empleo, educación, la sanidad y la justicia. A mí me parece que la importancia de esos 4 puntos es lo que define el modelo de civilización europea. Ese modelo que lamentablemente estamos perdiendo bajo la presión de una crisis económica que no se ha debido a los ciudadanos, que estamos perdiendo y que es necesario recuperar rápidamente, porque en ello está inscrito todo lo que se ha dicho por parte de la sociedad civil. Sociedad civil somos todos. ¿Quiere intervenir alguien? ¿Quiere tomar la palabra? ¿Quiere decir algo? ¿Algunas personas? Por favor, yo le paso la palabra. Gracias. Con brevedad y contestaremos para ir concluyendo el acto. Gracias. Hola, soy Eduardo Dehesa, soy un trabajador español, pero que tiene una empresa en Estados Unidos. Y aquí me enseñaron en España que ser trabajador y empresario es imposible y hay realmente un gran conflicto. Todos los días realmente tengo que llegar a ese acuerdo conmigo mismo por mi bien y por el entorno, ¿no? Cuando éramos pequeños teníamos pues niños, ¿no? O hermanos, y teníamos conflictos y siempre nuestra madre lo solucionaba. Mi pregunta a alguno de los panelistas es, conociendo un poco la falta de preparación, de ética y de inteligencia emocional de algunos de los políticos que nos representan, ¿cuál sería que no se quedara simplemente en buenas intenciones y buenas ideas, realmente algo ejecutable que ustedes piensen que realmente puede cambiar eso y nos puede ayudar a llegar a un consenso y a unos acuerdos? ¿Quién quiere intervenir? ¿Alguno de ustedes? Si quiere. ¿Sí? Es una pregunta para los políticos, pero bueno. Con toda la humildad, casi que me ha saltado un resorte en mí cuando has hablado de inteligencia emocional. España tiene actualmente proyectos sobre integrar la educación emocional en la enseñanza, y aunque me has hablado de políticos, te voy a hablar de educación, que son líderes en el mundo. No os voy a descubrir quién es José Antonio Marina o el proyecto del que soy embajador, que se llama la Fundación Promete, que está basado precisamente en eso. Este fin de semana he asistido al congreso que ha hecho referencia a Manuel Campo Vidal, que este año tenía el Congreso de Mentes Brillantes, que se hace cada año en Madrid. Este año tenía un día entero dedicado a la educación. Había 1000 profesores de todas las clases sociales, comunidades autónomas. Todos, sin excepción, hablaban de la necesidad de integrar la educación emocional en el aula. Es tremendamente complicado, yo soy muy optimista, tremendamente complicado cambiar a una persona desde la razón. Nuestra clase política ya está instalada ahí. De vez en cuando se ve a alguno de ellos pues que se expresa y uno se da cuenta de que realmente es una persona sabia y que tiene eso en estima, pero por la inercia que lleva nuestro sistema, lo que he dicho antes, la clase política sigue a la clase económica, al mercado, por la propia supervivencia del ecosistema que hemos creado nosotros, y eso yo no lo enjuicio, no es malo o bueno en sí, pero obviamente no funciona. Estamos hablando de empleo, de sanidad, de justicia. Nada de esto va a cambiar y ya lo sabemos porque esto es milenario en la especie humana. No se puede cambiar sin cambiar la educación. Yo estoy aquí casi como miembro de la sociedad civil. La sociedad civil es apolítica y es ética. Como principio queremos lo mejor para nosotros. Y para esto hay que parar. Y para parar necesitamos escuchar primero. Y la clase política ya es prácticamente, los partidos políticos son empresas. No lo enjuicio, es así, es una característica. Lo que tenemos que hacer es parar de verdad y hablar de estas cosas siguiendo el espíritu de los pactos. Quiero decir, tenemos una historia que está para algo y si ellos lo consiguieron, ¿quién nos dice que nosotros no podemos hacerlo? Entonces, podemos sentarnos a hablar de todo esto. Estuvo a punto de conseguirse el pacto por la ciencia. Gabilondo estuvo a punto de conseguir el pacto por la educación y no se consiguió por lo mismo, por el cortoplacismo de que quedaban poco tiempo para las siguientes elecciones. Así no vamos a cambiar y lo sabemos todos. Entonces, con toda la humildad lo digo, y ya como padre de 2 niños y como hijo y como bebé de la transición, paremos esto ya, que se puede hacer, somos optimistas,
y todo cambiará. Realmente, además, cambiará también el sistema productivo español, si cada español sabe sacar su creatividad y su ingenio. Y, por último, me gustaría decir que no estamos tan lejos. La última reforma educativa, la LOMCE, sin entrar de verdad en consideraciones de colores políticos, no toca la educación infantil. La educación infantil está regida por criterios emocionales. O sea, literalmente el cambio está en la puerta de al lado. Y José Antonio Marina también nos explica que esto se puede cambiar en relativamente poco tiempo, pero hay que parar primero, ¿no? Y ahí es donde yo abogo por el liderazgo de los maestros. Es decir, cuando yo voy al médico, pues voy al porque tengo un problema de salud o una cuestión, voy al sistema de salud y le pregunto a un médico o a una enfermera. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de niños, habrá que preguntarle a los especialistas. Y estos son los maestros. Y hay que formarlos también en educación emocional. Gracias, de verdad, por permitirme la... Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo también por alusiones los políticos. Sí, telegráficamente me parece una pregunta muy pertinente y completando un poco la atinada intervención tuya, yo sí quería decir que una cosa que me llamó la atención cuando leí de nuevo la letra de los pactos de la Moncloa es que el texto tiene una gran realidad, rezuma realismo, porque se hizo un diagnóstico real de la situación. Eso es fundamental para las reformas, conocer la realidad, estar de acuerdo en la realidad y luego aplicarse, yo me dedico al mundo de las ciencias sociales y jurídicas, aplicarse al pensamiento abierto, al pensamiento plural, al pensamiento dinámico, al pensamiento complementario, escapando de modelos ideológicos, que yo denomino cerrados, porque son modelos intelectuales que se construyen totalitariamente desde la abstracción y que se aplican unilateralmente sobre la realidad sin el contraste social. Yo creo que la gran virtualidad que tuvieron aquellos pactos es que consiguieron poner de acuerdo a una serie de personas con una mentalidad pues, muy dispuesta a los cambios, pero que coincidían el diagnóstico real que había que cambiar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir, pero vamos a poner este debate, si les parece, en pausa. Simplemente en pausa, porque muchas personas tienen que salir, tienen que ir, pero vamos a continuar este debate, si les parece, en la página web de Sociedad Civil, como les decía, www.sociedadcivil.com. Vamos a continuar este debate porque tenemos todos la impresión, y espero que ustedes compartan esto con nosotros, que es el momento de que la sociedad civil deje oír su voz. Es el momento, y lo agradecerá todo el mundo, lo agradecerán también los políticos. Es probable que a alguno le resulte incómodo, qué duda cabe, incluso nos confirmará que vamos por el buen camino. Pero es importante tener presente que hay en la historia de los países etapas de acumulación, etapas de transición, etapas de cambio. Este es un momento enormemente importante y no podemos quedarnos mirando para después lamentarnos, como desgraciadamente hay una parte de la ciudadanía. Yo quiero decir, para concluir, si me lo permiten, que la sociedad civil en España es muy rica. Hay colegios profesionales, muchas entidades de todo tipo, grupos de estudio, personas que quieren activarse pero no saben exactamente la fórmula, y nosotros creamos sociedad civil por el debate para conectar como si fueran nodos distintos y para activarlo. No pretendemos en absoluto, y lo hacemos desde la máxima humildad, ni ser el submarino de ningún partido político, ni terminar con un apoyo en la víspera electoral en favor de uno u otro candidato. No queremos tampoco ser la cúpula de esas asociaciones, están perfectamente organizadas, pero sí que están desconectadas, unas más que otras, como es normal. Me decía el presidente del Círculo de Economía en Cataluña, Antón Costas, que ha jugado un papel tan importante en el debate catalán. Tenemos una influencia en Cataluña, pero ninguna en Sevilla, ninguna en Valencia, ninguna en Galicia. Y así sucesivamente. Nuestra función es conectar, encontrar un elemento de mínimos y, como hemos dicho al principio, cuando pidamos el pacto por la sanidad, que no solamente sean los que están trabajando la sanidad. Cuando pedimos el pacto por la justicia, que no sean solo los abogados, los fiscales y los jueces. Cuando pedimos el pacto en el trabajo o el pacto por la educación, que no sean solo las personas que están directamente implicadas, porque como ciudadanos y como padres nos
influye y nos interesa a todos. Ese es el trabajo que estamos haciendo y estamos apreciando, y lo agradecemos enormemente su presencia, porque han encontrado en una mañana complicada y con cambios de sala y tenía que ser el Congreso, no es el Congreso, la representación importante, porque todos ustedes con nosotros, con ellos, con la política también, somos la sociedad civil. Yo quiero agradecer enormemente la presencia de todos, las intervenciones que ha habido aquí y, desde luego, de una forma muy especial las enseñanzas que ustedes nos dan. Pero el debate sigue abierto para ustedes, para nosotros, les entrevistaremos, porque, repito, estamos en el momento oportuno para intervenir. La sociedad civil debe tomar la palabra. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenas tardes.